El asesor financiero giró el monitor para que los dos pudiéramos verlo, y mi esposa, Verónica, dejó de respirar por un instante. En la pantalla aparecía su cuenta de jubilación, la que nosotros llamábamos el fondo puente. Debajo del saldo había una línea que yo jamás había visto: préstamo desembolsado, $38.500, con fecha de 14 meses atrás. Me reí porque pensé que la entidad financiera había cometido un error. Miré a Verónica, esperando que también se sorprendiera, como si fuera a decirle, ¿puedes creerlo? Pero ella no miraba la pantalla. Tenía los ojos clavados en la alfombra. El asesor aclaró que el préstamo había sido solicitado por Internet, utilizando el portal privado del plan. Lo dijo casi como si estuviera disculpándose por haberlo descubierto. Verónica llevaba 24 años trabajando en una compañía eléctrica de Georgia. Había comenzado atendiendo llamadas telefónicas, y con el paso del tiempo, llegó a dirigir un equipo de mantenimiento. Los camiones que la gente veía circulando después de una tormenta, reparando cables y restableciendo el suministro, pertenecían a su cuadrilla. Era un empleo estable, con beneficios sindicales y una excelente pensión. Después de 24 años, esa pensión valía más que nuestra casa, más que los 2 vehículos y más que todas nuestras cuentas juntas. Era el bien más valioso de nuestro matrimonio, aunque no pudiéramos verlo, tocarlo ni conducirlo. En aquella empresa, la gente soportaba décadas de llamadas de emergencia, turnos nocturnos y tormentas para ganarse esa pensión. No era simplemente una parte de su jubilación. Era la jubilación. Todo nuestro futuro dependía de ella, incluido el mío. Yo fabricaba muebles a medida, especialmente armarios, cocinas y bibliotecas. Trabajaba con un ayudante en un pequeño taller alquilado. Había años buenos y años malos. Durante los malos, los clientes tardaban en pagar y los cheques llegaban con semanas de retraso. La pensión de Verónica era el suelo firme sobre el que pensábamos apoyarnos cuando ella cumpliera 60 años. Mi negocio representaba las paredes. Su cuenta de jubilación era el fondo que debía mantenernos desde el día en que ella dejara de trabajar hasta que yo pudiera retirarme. Por eso lo llamábamos el fondo puente. Ahora descubríamos que $38.500 habían desaparecido de ese fondo 14 meses antes, y yo me estaba enterando por un desconocido sentado frente a un monitor. En el automóvil, Verónica dijo que podía explicarlo. No grité. Conduje hasta casa y le hice una sola pregunta. Quería saber si el dinero estaba relacionado con algún problema, quizá apuestas, una estafa o una inversión fraudulenta. Esas cosas, por terribles que fueran, podían tener una explicación. Ella miró por la ventana y respondió que no se trataba de apuestas. Entonces pronunció la peor frase que había escuchado en toda mi vida: pensaba devolverlo antes de que tú lo descubrieras. No dijo que lo sentía. No dijo que necesitaba explicarse. Después de 26 años de matrimonio, su primera reacción fue lamentar que su plan para ocultarlo hubiera fracasado. No parecía arrepentida de lo que había hecho. Le preocupaba haber sido descubierta. Cuando llegamos a casa, ella entró y yo permanecí dentro de la camioneta. Me quedé sentado, haciendo cálculos mentalmente. 14 meses. ¿Qué había ocurrido 14 meses atrás? ¿Dónde había estado ella durante todo ese tiempo? ¿Quién había sido realmente mi esposa durante esos 14 meses? La fecha correspondía a marzo del año anterior. Ese mes, su empresa había organizado una cena para reconocer a los empleados con más años de servicio. Yo no fui porque estaba terminando la instalación de una cocina. Verónica regresó tarde aquella noche. Lo recordaba porque, después de esa cena, empezó a comportarse de forma distinta. Parecía más ligera, más alegre, casi rejuvenecida. En aquel momento pensé que por fin se sentía feliz. Me alegré por ella. Durante más de un año vi a mi esposa brillar y me consideré afortunado. El hombre se llamaba Esteban Rojas. Había sido capitán de policía antes de retirarse. Después de abandonar el cuerpo, comenzó a trabajar como asesor de seguridad para diferentes compañías, incluida la empresa eléctrica de Verónica. Así terminó recorriendo su edificio 2 veces al mes,
con una carpeta bajo el brazo. Después llegó su propio divorcio, la cena de reconocimiento laboral y, finalmente, mi esposa. No descubrí todo eso aquella noche dentro de la camioneta. En ese momento solamente tenía una cantidad y una fecha. A la mañana siguiente, ninguno de los dos había dormido. Cuando Verónica salió para trabajar, empecé a revisar los estados de cuenta. El dinero del préstamo contaba la historia en 3 movimientos. Los $38.500 habían entrado en nuestra cuenta corriente conjunta un lunes. El miércoles, la misma cantidad había sido transferida a otra cuenta que estaba únicamente a nombre de Verónica. Yo nunca había visto esa cuenta, pero tampoco estaba realmente escondida. Ella la había abierto utilizando el correo electrónico familiar, la dirección que ambos usábamos desde que nació nuestro hijo. 14 meses de estados de cuenta electrónicos estaban guardados en una carpeta que yo podría haber abierto cualquier noche, si alguna vez hubiera pensado en buscarla. Desde esa cuenta salían todos los meses los pagos de 2 tarjetas de crédito nuevas. Conocí los totales mucho antes de ver los estados de cuenta completos. Después observé cómo, durante 14 meses, el dinero se había ido desangrando lentamente. Verónica era una mujer meticulosa. Había sido cuidadosa con casi todo, excepto con el comienzo. El préstamo estaba fechado en el mismo mes de aquella cena. Encontré el pago del primer y último mes de alquiler de un apartamento. Más tarde localicé el anuncio exacto, un dormitorio, vista al puerto deportivo, $2.200 mensuales y a unos 40 minutos de nuestra casa, cerca de Savannah. También había un adelanto para comprar una motocicleta usada. Me costó creerlo. Mi esposa, la misma mujer que insistía en que me pusiera casco incluso cuando montaba bicicleta frente a casa, había pagado la entrada de una motocicleta de turismo. Encontré gastos de fines de semana por la costa de Georgia, restaurantes en ciudades donde nosotros no teníamos ninguna razón para estar y numerosos cargos que al principio no podía explicar. Siempre coincidían con días en los que ella decía que debía cubrir el turno de algún compañero. En los restaurantes aparecían 2 platos principales. Uno de los cargos más importantes pertenecía a una posada que reconocí de inmediato. Nosotros habíamos pasado allí nuestro 20º aniversario. Verónica llevó a Esteban al mismo lugar donde ella y yo habíamos brindado por 20 años de matrimonio. El recibo que apareció más tarde mostraba que incluso habían pagado por una habitación superior a la que nosotros habíamos tenido. Me senté en el taller con ese papel entre las manos. No lloré. Me limité a pensar. Aquel recibo fue el documento que me hizo comprender que aquello nunca había sido un error que se salió de control. Nadie lleva accidentalmente a su amante al lugar donde celebró su aniversario de bodas. Lo haces porque quieres conservar las 2 vidas. Imprimí cada documento que encontré. Cuando terminé de revisar las tarjetas que había abierto, la cifra era mucho mayor que el préstamo inicial. 2 de las tarjetas enviaban los estados de cuenta directamente a su oficina, en lugar de enviarlos a nuestra casa. El total real ascendía a $58.000 gastados en 14 meses. El préstamo solamente era la parte que finalmente había aparecido delante de un asesor financiero. $58.000 pertenecientes a nuestro matrimonio habían sido gastados en un hombre con una lancha y una motocicleta. Verónica llegó a casa la segunda noche y encontró una carpeta gruesa sobre la mesa del comedor. La miró, se sentó sin quitarse el abrigo y dijo, «De acuerdo». Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con Esteban. Respondió que 14 meses. Le pregunté si la relación había terminado. Tardó demasiado en contestar. Vi cómo decidía, delante de mí, que ese sería el momento de decir finalmente la verdad. Dijo que no, que todavía no había terminado. No lloró ni trató de representar el papel de esposa destrozada. Lo que hizo fue peor. Se volvió práctica. Empezó a utilizar la palabra nosotros, refiriéndose a ella y a mí. Dijo que nosotros podíamos reestructurar la cuenta de jubilación, ajustar las fechas y comportarnos como adultos. Para cuando se quitó el abrigo, ya tenía un plan para reorganizar el dinero.
En algún momento entendí que había administrado nuestra jubilación como si fuera otra tarea de su trabajo. Durante 14 meses había mantenido a Esteban y a mí en mundos separados. Lo único que la asustaba era que ambos mundos acababan de chocar. Le pedí que abandonara la casa por esa noche. Subió a preparar una maleta. Desde el pie de la escalera la escuché hablando por teléfono con él. Su voz era baja, dulce y tranquilizadora. Tuve que salir al patio. Casi todos los hombres que han vivido algo parecido tienen su propia versión de esa noche. Muchas terminan con un agujero en la pared o con algo roto. La mía terminó a las 8 de la mañana siguiente, en el estacionamiento de un despacho de derecho. Familiar que había visto miles de veces mientras conducía hacia diferentes instalaciones. Esperé hasta que la abogada abrió la puerta. Se llamaba Camila Torres. Cuando me senté frente a su escritorio, coloqué la carpeta delante de ella y le dije, mi esposa pidió un préstamo contra nuestra jubilación para financiar una relación extramatrimonial. Necesito saber qué puede hacer la ley con esto. Camila revisó los documentos durante 20 minutos. Después cerró la carpeta, la golpeó suavemente 2 veces con los dedos y empezó a explicarme las reglas que determinarían los siguientes 8 meses de mi vida. Me dijo que, en nuestro estado, los bienes matrimoniales se dividían de manera equitativa. El tribunal podía comenzar tomando una distribución similar para ambos, pero después debía analizar una serie de factores, la duración del matrimonio, los ingresos de cada cónyuge, las oportunidades profesionales que uno hubiera sacrificado y las contribuciones realizadas durante los años compartidos. Después señaló un factor concreto y me dijo que debía memorizarlo, porque estaba a punto de controlar mi vida, el despilfarro de dinero matrimonial antes del divorcio. La infidelidad por sí sola no siempre modificaba una división de bienes. Muchas personas escuchaban la expresión divorcio sin culpa y pensaban que la traición no tenía ninguna consecuencia legal. Pero una aventura financiada con el dinero del matrimonio era algo diferente. Eso podía considerarse dilapidación de bienes conyugales. Verónica había gastado dinero de nuestro matrimonio para mantener la relación, y el tribunal podía colocar cada dólar gastado en su lado de la balanza antes de dividir el resto. Camila me preguntó a qué se dedicaba mi esposa. Le expliqué que era supervisora de una cuadrilla en la compañía eléctrica y que llevaba allí 24 años. Entonces me preguntó si sabía que una pensión podía dividirse durante un divorcio. Respondí que imaginaba que recibiría alguna parte. Ella dijo que no era simplemente alguna parte. Existía un instrumento legal específico llamado QDRO, una orden calificada de relaciones domésticas. El tribunal firmaba la orden, el administrador del plan de pensiones estaba legalmente obligado a cumplirla y el otro cónyuge pasaba a ser beneficiario alternativo. Cuando Verónica se jubilara, el plan emitiría 2 pagos mensuales, uno para ella y otro para mí. Ambos se pagarían durante toda la vida. Verónica había comenzado a trabajar en la compañía 2 años después de que nos casáramos. Eso significaba que los 24 años acumulados en su pensión habían sido obtenidos durante nuestro matrimonio. Camila me explicó que había casos en los que un cónyuge solamente podía reclamar una pequeña parte de la pensión, pero el nuestro no era uno de ellos. Toda la pensión acumulada hasta ese momento estaba sobre la mesa. Era el activo más valioso que poseíamos y había sido construido completamente durante el matrimonio. Además, Verónica tenía $58,000 gastados en la relación y documentados hasta el último centavo. Le pregunté qué significaba todo aquello. Camila respondió, ella pagó la aventura con el fondo que debía sostenerlos hasta la jubilación. Ahora tendrá que pagarla con la pensión. Presenté la demanda un viernes. Era un divorcio sin necesidad de demostrar una causa específica para iniciar el proceso. Mi abogada me advirtió que eso confundía a muchas personas, porque la expresión sin culpa hacía pensar que una aventura no importaba. Sí importaba, pero no necesariamente donde la mayoría esperaba. La traición podía no ser el centro del procedimiento. El dinero desperdiciado, en cambio, sí tenía un precio. Después tuve que realizar la llamada que temía más que cualquier audiencia. Nuestro hijo, Adrián, tenía 23 años y vivía en Oklahoma,
trabajando en la instalación de turbinas eólicas. Siempre me había sentido orgulloso de decirlo. Le conté la verdad sin adornos, la relación, el préstamo y la demanda de divorcio. Adrián se quedó tan callado que pensé que la llamada se había cortado. Después me hizo una pregunta que no era sobre su madre ni sobre mí. Preguntó si el dinero que habíamos ahorrado para él seguía allí. Tenía 23 años y su primera preocupación era saber si aquellos ahorros estaban protegidos. Le dije que su fondo estaba intacto. Era verdad. Lo había comprobado la primera mañana, antes de revisar casi cualquier otra cosa. Adrián regresó durante un fin de semana de otoño. Me abrazó en el aeropuerto con tanta fuerza que casi me lastimó la espalda. Cuando vendimos la casa, pidió quedarse con la mesa del comedor. Ahora la tiene en su propia vivienda. Verónica recibió la notificación del divorcio en su lugar de trabajo. Yo no había organizado que sucediera de esa manera. El encargado de entregar los documentos simplemente fue donde sabía que podía encontrarla. No voy a fingir que la escena no me produjo ninguna satisfacción. Meses después, una persona de su empresa que todavía me trataba con respeto me contó lo ocurrido. El notificador entró en la oficina de operaciones con el sobre y preguntó por Verónica delante de toda su cuadrilla. La mujer sentada en el escritorio de al lado miró el sobre, miró a Verónica y volvió a su pantalla sin decir una palabra. Esteban llevaba 2 años realizando inspecciones de seguridad en aquella empresa. Varias personas los habían visto juntos en el estacionamiento durante la primavera. Todos lo sabían antes que yo. Cada persona de aquel edificio había conocido la verdad mientras yo seguía creyendo que mi esposa simplemente estaba más feliz. Verónica me llamó 9 veces aquella tarde. Dejé sonar el teléfono las 9 veces. Durante el mes siguiente ocurrieron 2 cosas que mostraron quién era ella detrás de todos aquellos años de aparente estabilidad. Primero, el asunto del dinero empeoró. Durante la fase de presentación de pruebas, los abogados obligaron a ambos a mostrar cuentas, tarjetas, deudas y movimientos financieros. El equipo legal de Verónica tuvo que presentar la cuenta que yo había descubierto y cualquier otro producto que existiera. Entonces apareció una tercera tarjeta de crédito y $1,300 pagados por el alquiler de un guardamuebles. Dentro de aquel depósito estaban los muebles de Esteban, procedentes de su divorcio. Mi esposa había pagado para conservar los restos del matrimonio de otro hombre mientras destruía el nuestro. Camila subrayó aquella línea y escribió una sola palabra en el margen: excelente. La nueva tarjeta y el guardamuebles elevaron la cifra de $58,000 a $61,000. Ese número acompañó a Verónica durante todo el procedimiento. Lo segundo que hizo fue tratar de mover la pensión, o al menos preguntar si existía alguna forma de hacerlo. Llamó al administrador del plan y consultó sus opciones. La respuesta fue sencilla: no tenía ninguna. Una pensión no funciona como una cuenta bancaria. No puede vaciarse rápidamente, retirarse en secreto ni transferirse a la cuenta de un familiar para esconderla de un divorcio. Permanece visible para el tribunal. Probablemente sea el activo más fácil de localizar que una persona puede tener. Durante 24 años, Verónica había observado crecer aquella cifra en sus estados anuales. La primera vez que intentó tocarla, le respondieron que no. Cualquier cosa que sintiera al escuchar esa respuesta se la había ganado. La misma persona de la empresa me contó otro detalle. El departamento de beneficios al que llamó estaba dentro del mismo edificio donde trabajaba. La mujer que atendió la llamada había sido capacitada por Verónica años atrás, cuando ella enseñaba a los nuevos empleados qué formularios utilizar. Su antigua aprendiz abrió la cuenta y le explicó que los documentos del plan no podían modificarse a su conveniencia. Verónica había entregado 24 años de su vida a la compañía. La única tarde en que necesitó un favor especial, la pusieron en espera como a cualquier otra persona. Esteban, por su parte, permaneció junto a ella exactamente hasta que se terminó el dinero. El apartamento con vista al puerto volvió a anunciarse en alquiler durante el otoño. Verónica había dejado de pagarlo y Esteban se había marchado, supuestamente para aceptar otro contrato de seguridad en otra ciudad. También dejaron de pagar la motocicleta.
Lo supe porque Verónica había firmado como responsable del préstamo. La deuda y una penalización por retraso aparecieron en los documentos financieros. Su abogada tuvo que explicar por qué su clienta figuraba como responsable de una motocicleta perteneciente a un hombre que ya no respondía a sus llamadas. El guardamuebles terminó de la misma manera. Admito que esa parte me produjo una satisfacción especial. Verónica había pagado cada mes para guardar los muebles antiguos de Esteban, los restos de su primer matrimonio, embalados y colocados en estanterías dentro de una unidad alquilada. Cuando el divorcio obligó a examinar todos sus movimientos, ningún abogado sensato permitiría que una clienta continuara pagando el depósito de su amante. Los pagos automáticos se detuvieron y nadie los reanudó. La empresa de almacenamiento siguió el procedimiento habitual, avisos durante 90 días, corte del candado y subasta en una mañana entre semana. Un desconocido con un remolque compró por $200 los restos del primer matrimonio de un capitán retirado. Los estados de cuenta de mi esposa conservaron el registro de todos los meses durante los que ella había pagado para protegerlos. Verónica gastó dinero durante un año para conservar las pertenencias de la exesposa de Esteban, y finalmente un desconocido rompió el candado y se llevó todo. $61,000, y él ni siquiera pudo permanecer con ella hasta que se firmara el divorcio. Los siguientes 8 meses estuvieron llenos de formularios financieros, estados de cuenta y reuniones entre nosotros y nuestros abogados. En una de ellas, la abogada de Verónica intentó presentar los $61,000 como gastos discrecionales realizados con los ingresos personales de su clienta. Camila mostró el estado de la cuenta de jubilación y preguntó de qué fondo había salido el préstamo y en qué cuenta conjunta había sido depositado. Verónica llegó a esa reunión usando una pulsera de diamantes que yo nunca había visto. Tenía piedras pequeñas y un broche nuevo. Reconocí el nombre de la joyería incluso antes de ver la caja, porque el cargo aparecía en la línea 17 de mi carpeta, $4,100, gastados durante la semana de su cumpleaños. Se la había comprado a sí misma con nuestro dinero, quizá diciendo que era un regalo de Esteban. La interpretación daba igual. Camila notó que yo observaba la pulsera, escribió algo en su libreta y deslizó la nota hacia mí. Decía, déjala llevarla puesta. Tenía razón. Aquella pulsera representaba todo el problema. La cuenta de jubilación solamente estaba a nombre de Verónica, como ocurre normalmente con las cuentas vinculadas al empleo. Sin embargo, el fondo puente había sido construido con el dinero de nuestra familia. Durante años, tanto su salario como mis ingresos habían sostenido nuestra casa y nuestros planes. Pedir un préstamo contra esa cuenta no era simplemente gastar su propio sueldo en otro hombre. Había metido la mano en el único fondo destinado al futuro de ambos y se lo había entregado a Esteban. El plan no había exigido mi firma. La cuenta estaba a nombre de ella y solamente necesitaba su contraseña. Pero al tribunal no le importaba quién había firmado la solicitud. Le importaba de dónde procedía el dinero y en qué se había gastado. Alcanzamos un acuerdo en las escaleras del tribunal. Camila me dijo que así terminaban la mayoría de los divorcios. El juez aprobó el convenio durante una audiencia que duró unos 12 minutos. Los bienes matrimoniales se dividieron en una proporción de 60% para mí y 40% para Verónica. El acuerdo explicaba el motivo, la duración del matrimonio, la diferencia entre nuestra seguridad económica para la jubilación, y escrito claramente, el despilfarro documentado de aproximadamente $61,000 de bienes matrimoniales por parte de la esposa. Verónica firmó 2 líneas debajo de aquella frase y el juez aprobó cada palabra. Los $61,000 fueron tratados como un adelanto que ella ya había retirado de la parte que le correspondía. Antes de que se dividiera cualquier otra cosa, Verónica comenzaba con una deuda de $61,000 en el lado de su balanza. Vendimos la casa. Ninguno de los dos podía mantenerla solo y yo tampoco quería seguir durmiendo allí. Recibí el 60% de la venta, conservé mi taller y mantuve mi pequeña cuenta personal de jubilación. El dinero que quedaba en el fondo puente después del préstamo pasó completamente a mí. Fue el punto que su equipo legal aceptó con mayor rapidez. La parte pendiente del préstamo quedó asignada a Verónica como deuda personal.
Había tomado prestados $38.500 de nuestro futuro, y el acuerdo convirtió esa cantidad en una obligación únicamente suya. Todavía quedaba otra negociación. Según nuestros ingresos, yo podía solicitar una pensión compensatoria. Mi taller de carpintería producía mucho menos que el salario estable de una supervisora de cuadrilla. Existía una posibilidad real de que Verónica tuviera que enviarme pagos mensuales durante varios años. Su abogada también lo sabía. Se notaba que se preparaban para esa batalla porque la versión que más asustaba a Verónica era tener que enviarme dinero cada mes. Camila utilizó ese temor. Les ofreció renunciar a la pensión compensatoria a cambio de aceptar la división patrimonial y de la pensión que nosotros exigíamos. Aceptaron al día siguiente. Yo no quería recibir todos los meses un cheque con el nombre de Verónica. Quería una orden limpia, una cifra que se procesara directamente a través del plan de pensiones y que no dependiera de su cooperación, de su memoria ni de su estado de ánimo. Renunciar a aquellos pagos mensuales nos permitió obtener la distribución que buscábamos. Fue el mejor intercambio que hice en mi vida. Después llegó la pensión. La QDRO fue enviada al administrador del plan con una proporción que la abogada de Verónica intentó reducir durante 2 meses. No pudo hacerlo. La aritmética de 26 años de matrimonio, acompañada por una carpeta llena de recibos, respondía a cada uno de sus argumentos. Cuando mi exesposa se jubile, probablemente tendrá que trabajar varios años más de lo que habíamos planeado, porque nuestro antiguo plan ya no existe. El administrador calculará su beneficio mensual y enviará el 55% de la parte matrimonial directamente a mí. La parte matrimonial incluye los 24 años que había acumulado hasta el divorcio. Verónica empezó a trabajar en la compañía solamente 2 años después de nuestra boda. No existía un solo año de aquella pensión en el que nuestro matrimonio no hubiera estado presente. Recibiré ese porcentaje cada mes durante toda mi vida. La orden también incluye un beneficio de supervivencia. Verónica dedicó 24 años de llamadas durante tormentas, turnos nocturnos y jornadas festivas a construir el mayor activo que probablemente tendría. Cuando terminaron los cálculos, se quedó con el 45% de la pensión acumulada durante esos años, menos la deuda personal del préstamo y sin el hombre que había comprado con nuestro dinero, porque él desapareció cuando el dinero se acabó. Al comenzar, la relación le había costado $61.000. Al terminar el divorcio, le había costado su propia jubilación. Perdió la casa donde pensaba envejecer, el fondo puente que había saqueado, más de la mitad de la pensión que construyó durante nuestro matrimonio y al hombre que le preparaba café todas las mañanas a las 5:15 para que llegara a la reunión de su cuadrilla a las 6. Yo estoy bien, por cierto. La cafetera se vino conmigo. Durante la primavera regresé al despacho del mismo asesor financiero. Era la misma oficina y el mismo monitor, pero esta vez fui solo. Reconstruimos todo desde los cimientos. El dinero que recibí fue transferido a mi propia cuenta de jubilación. Cambié todos los beneficiarios. Ahora el nombre de Adrián aparece en cada documento. El asesor me explicó cuánto recibiría de la pensión si Verónica se jubilaba en la primera fecha posible y cuánto recibiría si continuaba trabajando algunos años más, porque el cálculo de la QDRO dependía de la fecha en que solicitara su jubilación. Después giró el monitor y me mostró una cifra, la edad a la que yo podría dejar de trabajar. Era más tarde de lo que habíamos planeado originalmente, pero mucho antes de lo que temí cuando todo comenzó. Era mi futuro. Nadie podía pedir un préstamo contra él sin que yo estuviera presente. Al salir, el asesor me estrechó la mano. Verónica intentó regresar una vez después de que el divorcio quedó finalizado. Me envió un correo electrónico muy largo. Yo estaba en el taller, todavía con a Serrín en los brazos, y lo leí 2 veces. Decía que había perdido aquello que nunca comprendió que debía proteger. Utilizó 4 veces la palabra error. 14 meses, $61.000, 3 tarjetas de crédito y 4 supuestos errores. No respondí. La última noticia que tuve fue que sigue trabajando en la compañía eléctrica y todavía dirige su cuadrilla. Ahora se apunta a cada turno disponible durante las tormentas.
Trabaja horas extras, fines de semana y días festivos. El mismo empleo que construyó su pensión es la única herramienta que le queda para reconstruir la parte que perdió. Yo sigo pasando la mayoría de mis días en el taller. El mes pasado fabriqué una cocina para una pareja que llevaba 30 años casada. Mientras ellos sostenían las manos sobre las muestras de las puertas y hablaban de cómo querían envejecer en aquella casa, comprendí que ya no sentía un agujero en el pecho. Solo diré una cosa, cuando juegas a juegos estúpidos, terminas ganando premios estúpidos. Verónica engañó a su marido y perdió más de la mitad de su pensión. Fue una decisión absurda y terminó recibiendo exactamente lo que se había buscado. Nos vemos en la próxima historia.